buenas noches. Quiero continuar leyendo el versículo 16 para terminar la lectura en el versículo 29. Al terminar quiero que incline su rostro junto conmigo y me acompañe para orar en esta preciosa noche, para pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija en la meditación de su santa y bendita palabra y que su nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Te suplicamos, Señor, te rogamos, te imploramos que seas tú, a través de tu Santo y bendito Espíritu, quien dirija la meditación de tu palabra en esta preciosa hora. Queremos escuchar tu voz. Señor, sé tú quien utilice mis labios como un instrumento útil para la predicación de tu palabra. Que seas tú quien muestre tu voluntad y que, Señor, tu palabra ilumine cada una de nuestras mentes de tal manera, Padre, que podamos estar siempre advertidos, despiertos y preparados para tu segunda venida en gloria. Bendice cada una de nuestras vidas y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, cuando hablamos del tema de Sodoma y de Gomorra, aquí en el capítulo 19 del libro de Génesis, pareciera que estamos viendo un resumen de los últimos minutos, de los últimos 10 minutos, de cómo termina un suceso que tiene gran acción, gran suspenso y gran emoción. Porque, mis amados hermanos, el capítulo 19 es el final de un proceso, el final de algo que comenzó y que terminó exactamente en esa experiencia de destrucción, en esa experiencia de fracaso, en esa experiencia de miseria para el ser humano. Sin embargo, mis amados hermanos, la caída de Sodoma y de Gomorra tiene un largo inicio, que cuando lo analizamos
nos sorprende el parecido con nuestra sociedad actual, que habla de una mayordomía de manera integral en todos los aspectos de la vida. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 16 de los versos 18, del 48 al 50. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, es cierto que el final de esa sociedad fue precisamente un final abominable. Ellos, ¿verdad?, terminaron con una acción vergonzosa, una acción deprimente, mis amados hermanos, porque dice la Escritura que ellos vivían en un tipo de vida totalmente depravado. Sin embargo, ellos comenzaron, en primer lugar, por llenarse de soberbia. Una sociedad que se llena de soberbia es una sociedad que comienza a pensar que tiene la razón. Cuando la persona decide de manera personal sobre lo bueno y lo malo, sin tomar en cuenta a Dios, está cometiendo precisamente el pecado de Adán cuando fue invitado de parte del enemigo a tomar una decisión fuera de la influencia de Dios. Dice Génesis 3, verso 5, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. No hay nada más difícil para una sociedad, amados hermanos y hermanas, que se aparte de Dios, que se aparte del consejo de la palabra, que se aparte para buscar una estabilidad, para buscar una manera de vivir basado simple y sencillamente en su propia razón, en su propia lógica, en su propia verdad. Y mis amados hermanos, cuando el hombre comienza a pensar y comienza a decidir sobre su vida de esa manera, su final es trágico, es doloroso, es miserable. Porque el hombre, mis amados hermanos, tiene su mente confundida por el pecado. Dice la Escritura que el corazón del hombre es de continuo al mal y que el hombre, al ser contaminado por el pecado, ha sido trastornado en sus pensamientos de tal manera que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Amados hermanos y amadas hermanas, la soberbia a veces es llamada vanidad, orgullo, arrogancia y se considera un pecado fundamental, la madre de todos los vicios. El primer acto de pecado cometido fue un acto de soberbia por parte de Satanás. Se negó a reconocer a Dios como su Señor. Se negó a reconocer a Dios como el soberano del universo y en su corazón se arraigó la soberbia y dijo, yo también me haré un trono igual al trono de Dios. Y ese es precisamente lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad. El hombre quiere tomar el control de su vida. El hombre quiere dirigir su futuro simple y sencillamente de acuerdo a su propio pensamiento y a su propia razón que está contaminada por la maldad. Por eso hoy estamos enfrentando una serie de cambios en la sociedad difícil y terribles. Hoy se ha aprobado ya en muchas partes el aborto. Hoy se ha aprobado en muchas partes el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy se está queriendo penalizar el querer
predicar la verdad de acuerdo al mensaje de la palabra de Dios. Por eso la iglesia debe de permanecer despierta, la iglesia debe de permanecer alimentándose de la palabra, la iglesia debe de permanecer predicando y enseñando el mensaje de salvación que tiene nuestro buen Dios a través de las Sagradas Escrituras. Porque, mis amados hermanos, la humanidad se ha llenado de soberbia y ha caído en la trampa que sedució a Adán y Eva, en esa trampa de arrogancia, de altivez, de prepotencia y de ego, mis amados hermanos. Y es que cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamiento, cuando una persona tiene ese tipo de pensamiento, cree que su razón es casi perfecta, que su pensamiento es el real y le gusta siempre estar, ¿verdad?, encima de los demás y se propone realizar todos sus pensamientos, todos sus proyectos por encima de cualquier cosa. Sin embargo, mis amados hermanos, la soberbia es algo que Dios no le agrada. Dice Levítico 26, 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Muchas de las cosas que están sucediendo hoy, mis amados hermanos, es consecuencia de ese carácter arrogante y soberbio del hombre. Pero una cosa es cierta, dice la Escritura, dice el Señor, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso en el corazón de la iglesia no debe de haber ese pensamiento. En el corazón de la iglesia no debe permitir que ese tipo de pensamiento pueda dirigir sus acciones, pueda dirigir sus decisiones, pueda dirigir su vida. Proverbios capítulo 6, verso 12 al 19 nos enseña el carácter de los hombres contemporáneos, donde Dios condena la altivez. Dice el pasaje, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amados hermanos y amadas hermanas, la Escritura tiene precisamente esta cualidad de mostrar las bendiciones, pero también mostrar las consecuencias de la desobediencia y del apartamiento del hombre con Dios. ¿Sabe por qué el hombre hoy tiene un corazón endurecido para recibir el mensaje de salvación? ¿Sabe por qué el hombre hoy, mis amados hermanos y hermanas, quiere estar siempre lejos de cualquier cosa que le muestre a Dios? Por la soberbia, por el orgullo, por la arrogancia, por la altivez de espíritu. Y el enemigo, mis amados hermanos, le encanta poner en el corazón del hombre este tipo de pensamiento, porque sabe que de esa manera el hombre va al fracaso, el hombre va a la ruina, el hombre se dirige a su propia destrucción. Por eso la iglesia, mis amados hermanos y hermanas, debe estar siempre separada de cualquier tipo de ese pensamiento, de toda arrogancia, de toda altivez. El segundo pecado, mis amados hermanos, de aquella sociedad que fue arrasada por el fuego de parte de Dios, fue precisamente ser una sociedad que está hastiada de pan. Mis amados hermanos, la provisión y la bendición viene de parte de Dios. A Dios le agrada darnos todo lo que necesitamos. Sin embargo, mis amados hermanos, al hombre le afecta, porque a veces el hombre, por la abundancia de pan, se olvida de Dios, de ese Dios que lo bendice, como dijo bien nuestro hermano hace un momento en el Salmo 103, verso 2, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios.
Vivimos una sociedad, amados hermanos y hermanas, donde existe una gran abundancia. Todo abunda en esta sociedad. Y le damos gracias a Dios, porque abundan el pan, abundan los recursos médicos, abundan las oportunidades. Amados hermanos, si bien es cierto que muchas personas viven en necesidad, también es cierto que muchos viven en esa experiencia porque desaprovechan las oportunidades. No quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren enfrentar obstáculos. Muchos jóvenes, mis amados hermanos, y muchas personas, aún las adultas, nos pasamos o se pasan el tiempo en las redes sociales, en los juegos electrónicos, en la comodidad del deporte o simple y sencillamente en la bondad de los vicios como son la droga, la delincuencia. Prefieren asaltar, robar, secuestrar porque piensan que en la abundancia de la riqueza encontrarán la felicidad. Amados hermanos, tengamos cuidado con la abundancia de pan. Una sociedad que no le falta nada es una sociedad, mis amados hermanos, que no le gusta enfrentar la adversidad, no le gusta alcanzar las metas que le traen algún esfuerzo. Y usted podría decirme, pero no, pastor, no, pastor. Mucha gente se dedica a trabajar, se esfuerza, y es verdad. Pero al igual que en Sodoma, el gran problema es que se olvidan de Dios y creen que pueden tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Nuestro Señor Jesucristo puso un ejemplo allá en Lucas capítulo 2, de los versos 16 al 20. Dice que entonces le contó una parábola a los discípulos y les dijo: el terreno de un hombre rico le produjo una abundante cosecha. Así que este hombre se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otro más grande, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastante cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Una de las grandes desgracias del ser humano, mis amados hermanos, es que se vuelve esclavo de las riquezas. Las riquezas no son del desagrado de Dios, al contrario, las riquezas son una bendición de Dios. Pero en muchas ocasiones, mis amados hermanos, a pesar de que tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de poder ayudar a los demás, de poder de ser bendición a aquellos que tienen necesidad, nos cerramos nuestras manos, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanidad y en nuestro corazón se arraiga el egoísmo por esa abundancia de pan. Sin saber, mis amados hermanos y hermanas, y sin pensar que nuestra vida no está en nuestra potestad, sino está bajo la potestad de nuestro buen Dios. Él es quien marca, Él es quien tiene, Él es quien sabe los tiempos de cada uno. Por eso el hombre, en lugar de dejar depender de la riqueza, debe depender total y absolutamente de ese Dios que lo bendice y que lo enriquece y que le muestra su poder, le muestra su gloria, le muestra su bendición para la gloria de su nombre y para bendición de todos aquellos que están alrededor de aquel hombre que Él quiere bendecir. Abraham fue bendecido y Abraham bendijo a todos los que estaban a su alrededor. David fue bendecido y bendijo a todos los que estaban a su alrededor. Salomón fue bendecido y bendijo a todos los que estaban alrededor. Sin embargo, este hombre que tenía un buen comportamiento, que era un hombre dedicado al trabajo, que era un hombre que no se menciona que anduviera defraudando o robando a los demás, su corazón se llenó de soberbia, de altivez, de arrogancia por la abundancia de pan y dejó de pensar en Dios y pensó nada más en su propio beneficio y de acuerdo a su propia voluntad, a su propio pensamiento. Y el tercer pecado de Sodoma, mis amados hermanos, fue la ociosidad, una sociedad ociosa. Es decir,
una sociedad que vivía en una holgazanería descontrolada. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 13, le da instrucciones al apóstol Pablo a Timoteo y le dice a las viudas jóvenes que se casen de nuevo. Instruye a las viudas jóvenes que se casen de nuevo, que tengan hijos para que no sean ociosas, para que no anden de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Amados hermanos, la ociosidad provoca otros grandes males como el chisme y la calumnia, por mencionar algunos. Sin embargo, no solo a las mujeres le advierte Pablo a Timoteo, sino también, ¿verdad?, a los hombres. Dice segunda de Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Amados hermanos y hermanas, la ociosidad es una base para muchos otros pecados, y a los creyentes se les advierte que no permitan ni en sus vidas ni en sus iglesias el estar ociosos. La persona que no tiene ocupación es propensa a caer en los vicios y en las malas costumbres. Por eso, mis amados hermanos, los cristianos deben de buscar siempre estar ocupados en los estudios, en el arte, en el deporte, llevar una vida sana y saludable, ocupar su tiempo libre en sanas actividades, porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. Una vida ociosa tiene una vida perniciosa, es decir, que causa y se causa mucho daño. Por eso, amados hermanos, tenemos que seguir el consejo bíblico. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, versos 12 al 15, hablándole precisamente a Timoteo: ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y este consejo para Timoteo es consejo para todos nosotros, para toda la iglesia. En esta sociedad, mis amados hermanos, de que hoy, ¿verdad?, estamos viviendo, donde desafortunadamente la abundancia está afectando la vida de la sociedad, la ociosidad está llegando a cada uno de nuestros hogares. Tenemos que estar ocupados en la lectura de la palabra, en la exhortación de la palabra, en la enseñanza de la palabra. Tenemos que permanecer en ella para que nuestro aprovechamiento, es decir, nuestra conducta, sea un vivo testimonio de la predicación, de la enseñanza y de la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, evita las profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Y usted podría decir, ¿verdad?, pero pastor, ¿por qué predica usted eso en la iglesia? Porque a veces, mis amados hermanos, en la iglesia se está viviendo esto. En la iglesia a veces hay mal testimonio de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hablamos, de cómo nos conducimos, ¿verdad? Por eso es necesario que estemos advertidos, que tengamos mucho cuidado, que estemos siempre pendientes de nuestros hijos, porque a veces, mis amados hermanos y hermanas, nos engañamos a nosotros mismos. Porque la conducta a veces de un hijo en la casa es una cosa y la conducta del hijo allá en el deporte, en la calle, en la escuela, es otra. Por eso es importante que estemos pendientes de nuestros hijos, estemos pendientes de nuestra conducta, que no caigamos en la arrogancia y en la vanidad, en la soberbia de pensar, mis amados hermanos, que nosotros tenemos siempre la razón y que lo que decimos es verdad si nosotros no nos basamos y no dependemos de lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. ¿Y cuál es el otro pecado de Sodoma? Dice la Escritura: y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas de la sociedad de Sodoma? Que le molestaba
el que tenía necesidad. Jesús también advirtió acerca de esto en una parábola cuando dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quería, porque decía dentro de él, ¿verdad?, que, bueno, aquella mujer no tenía razón. Sin embargo, después de un tiempo dijo: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo esta viuda me es molesta, le haré justicia. A veces, mis amados hermanos, la necesidad de otros nos provoca malestar. Tengamos cuidado, porque la iglesia, ¿verdad?, tiene que tener el corazón de Cristo. Cristo se conmovía ante la necesidad de los demás. Cristo se conmovía ante el dolor ajeno. Cristo se conmovía, mis amados hermanos, ante la actitud que tenían aquella sociedad en su encuentro personal con Dios. Dice que veía como ovejas que no tenían pastor, es decir, como alguien que tenía demasiada necesidad y no tenía quien los ayudara. La iglesia, mis amados hermanos, está precisamente para eso, para mostrar el carácter de Cristo, para poder asistir a las personas en su necesidad, para ayudar a la gente a buscar la respuesta en la palabra del Señor. Nosotros no le vamos a suplir la necesidad a nadie, pero Dios sí. Sabemos el camino, sabemos nosotros quién es aquel que puede y que quiere resolver los problemas de todos aquellos que viven en necesidad y que tienen grandes conflictos en su hogar. El único que tiene ese deseo y tiene ese poder es Cristo. Y la iglesia, mis amados hermanos y hermanas, está precisamente llamada para llevar el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, del poder y del amor de Dios a la humanidad en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, cuando una sociedad, la soberbia, hace que dirija la vida, que no toma en cuenta a Dios, la abundancia de los recursos materiales es lo más importante para ella. La ociosidad es quien dirige sus acciones de vida, y cuando la sociedad se molesta ante la necesidad de los demás, tenemos que tener cuidado. Actuar de esa manera, mis amados hermanos, es actuar en contra de la naturaleza de Dios, caer en lo que en el hebreo se llama toeva, es decir, en lo abominable, en lo antinatural y en lo perverso. El camino que llevó a Sodoma y a Gomorra a llegar a ese punto de perversidad comenzó con el orgullo, con la abundancia de pan, con la ociosidad y con el malestar a las necesidades humanas. Mis amados hermanos y hermanas, nosotros hoy hemos sido llamados por el Señor para llevar ese mensaje de salvación, para llevar ese mensaje de esperanza, para llevar el mensaje de la verdad a todos aquellos que tienen necesidad y que viven atribulados al vivir lejos de Dios, pensando que sin Dios pueden resolver sus problemas y pueden, ¿verdad?, vencer sus dificultades. Somos llamados precisamente a eso y el Señor espera que nosotros lo hagamos, mis amados hermanos, porque Dios quiere bendecir a su iglesia y la quiere seguir llevando de triunfo en triunfo hasta que Él venga en gloria. Que el Señor nos bendiga.